Muchas gracias. Estamos en una nueva emisión de este segmento denominado El Mundo al Revés para entender lo que está sucediendo en el mundo y cómo esto nos afecta. Y venimos trabajando en otros segmentos lo que tiene que ver con la realidad regional, en este caso con Colombia. Recordemos que recientemente Colombia tuvo las primeras vueltas electorales con el triunfo electoral en primera vuelta de Gustavo Petro, del Pacto Histórico, que trae de alguna manera una energía de esperanza al hermano pueblo colombiano y donde se abre una segunda vuelta electoral que está marcada por un contexto no exento de complejidades y de una carga histórica, decíamos en un segmento anterior, de la historia de Colombia, lo que han implicado progresivos gobiernos neoliberales, muy dependientes de las políticas de los Estados Unidos. Y para hablar con una fuente directa de lo que está sucediendo en Colombia, ya estamos en contacto con Fernando Arellano Ortiz, periodista y director del portal latinoamericano Cronicón. Te saludamos aquí desde el equipo de El Mundo al Revés. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Nos escuchás? Sí, perfecto. Muy buenos días y un saludo para tu audiencia. Muchas gracias, Fernando, en principio por este tiempo, por comunicarte desde Colombia con nosotros. Bueno, un poco comentábamos en un segmento anterior el contexto de Colombia, cómo se llega a esta primera vuelta electoral con esta victoria electoral de Gustavo Petro, pero quisiéramos conversar con vos desde el lugar de los hechos, cómo se está viviendo por estas horas este contexto de batalla electoral y qué previsiones se pueden realizar por estos días, ¿no?, del escenario que se viene en segunda vuelta. Bueno, el ambiente en Colombia es muy confrontativo. En este momento las campañas están haciendo todo su esfuerzo para desprestigiar al contendor y hemos caído en una campaña sucia al estilo Estados Unidos, donde lo que en este momento prima es el error de la campaña de la campaña contendiente, y en ese sentido cada día que habla el ingeniero Rodolfo Hernández le resta puntos por el desconocimiento total del Estado, pero al mismo tiempo se han filtrado videos de reuniones de la campaña de Gustavo Petro en donde se sacan de contexto. Y por supuesto se quiere enlodar por parte del partido mediático, o sea, los medios que hacen parte de las grandes corporaciones en Colombia, el que yo le denomino el partido mediático, que están alineados con la derecha y consecuentemente con la campaña de Rodolfo Hernández, para tratar de deslegitimar a la campaña progresista de Gustavo Petro. Pero sí hay que decir que infortunadamente y dadas las circunstancias político-electorales, a la campaña de Gustavo Petro han llegado dirigentes del establecimiento de la derecha tradicional que de manera oportunista aterrizaron, repito, en la campaña de Gustavo Petro para sacar réditos económicos, políticos e institucionales a mediano plazo y a corto y mediano plazo, en caso de que el candidato del Pacto Histórico sea el ganador en segunda vuelta el próximo 19 de junio. Bien, Fernando, estabas describiendo un poco el contexto a partir de la primera vuelta. Supimos también de denuncias de fraude o de mal manejo por parte de las candidaturas de derecha, pero esa era una pregunta, y la otra es ¿cómo se vive a nivel de los trabajadores, los movimientos sociales, digamos, esta contienda electoral? ¿Hay participación? ¿Hay movilización en favor de la candidatura de Petro? Efectivamente, todo el sector progresista, el movimiento social, los sindicatos
están rodeando con entusiasmo la candidatura de Gustavo Petro, y eso habría que resaltarlo porque todo lo que se llama progresismo en Colombia, que ha sido ninguneado, que ha sido pisoteado, que ha sido desconocido históricamente, por primera vez como un puño está rodeando y apoyando de manera activa y de manera entusiasta la aspiración presidencial de Gustavo Petro y de su fórmula vicepresidencial, la líder afro Francia Márquez. Lo cierto es que respecto a tu otra pregunta en cuanto al ente electoral, pues ha sido histórico en Colombia que en todas las elecciones se comete fraude. O sea, en Colombia no hay elecciones sin fraude. Ha sido una práctica reiterada desde comienzos del siglo, desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. La registraduría siempre ha estado en favor de uno de los sectores contendientes, porque la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es el ente rector del conteo de los votos, históricamente, repito, ha sido un instrumento para generar el fraude y de esa manera mantener los privilegios de un establecimiento decadente y corrupto como es el colombiano, que lleva ya prácticamente 2 siglos manteniendo al país en una situación de iniquidad y de injusticia social. Bien, Fernando, quisiéramos que nos recuerde en principio cuál es la fecha de segunda vuelta y después que nos comentes un poco algo de lo que llega aquí también a la Argentina, que tiene que ver con las progresivas violaciones a los derechos humanos y la violencia contra dirigentes y dirigentes sociales, ¿no? ¿Cómo está un poco esa situación también? Quisiéramos repasar contigo. La segunda vuelta se va a realizar el domingo 19 de junio, o sea, en 2 semanas y medio prácticamente. Respecto a la realidad de la violación de derechos humanos en Colombia, cabe anotar que históricamente también Colombia viene afrontando una tragedia humanitaria hace más de 62 años. Una tragedia humanitaria que se originó prácticamente en 1946, cuando llega un sector minoritario políticamente a tomar el poder a partir de un nefasto personaje llamado Mariano Ospina Pérez, de filiación conservadora, quien es el mandatario que debe afrontar el asesinato por la CIA, que estaba recién fundada en 1948. Este organismo de inteligencia de Estados Unidos comete el asesinato ya prácticamente más que documentado y comprobado, que fue la CIA, el organismo que se encargó de los preparativos del asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. A partir de allí se desencadena una serie de acontecimientos violentos y de desestabilización coordinados desde el gobierno de Ospina Pérez, que lo llevaron en noviembre de 1949 a declararse, a cerrar el Congreso y prácticamente declararse dictador. Desde ese entonces, desde 1946 hasta nuestros días, Colombia no ha parado en un desangre sistemático, organizado y coordinado por el propio Estado, bajo la coordinación y batuta directa de Washington. Entonces, digamos que Colombia ha vivido desde entonces una tragedia humanitaria, y en consecuencia hoy lo vemos
con la muerte prácticamente a diario de dirigentes sociales, líderes populares, dirigentes sindicales que son objeto de persecución y desconocimiento total de sus garantías sociales. Esa es la realidad que vivimos desde hace más de 62 años. Bien, Fernando. Bueno, así es una descripción histórica que es importante comentar para entender por qué es tan importante este proceso electoral. Es la primer posibilidad histórica de un gobierno, por lo menos de no orientación neoliberal y orientación popular. Así que, Fernando, agradecerte desde el equipo de El Mundo al Revés, aquí desde la Argentina. Quedamos a disposición para difundir toda información de los sectores populares y trabajadores. Así que agradecerte y también decirte que este espacio está a disposición del periodismo y del pueblo colombiano. Muchas gracias, muy amables por la invitación.